Feliz sábado, una alegría para mí compartir este momento. Solamente de manera previa, el poder comentar lo siguiente. Habíamos quedado con Andrés que iba a ser un seminario, una exposición de 40 minutos y que iba a haber preguntas y respuestas. Ahora veo que parece que va a ser un debate, ¿no? Entiendo que hay posturas diferentes y realmente me sorprende. Creo que desde el comienzo, apreciado Andrés, te dije que no tenía interés de participar de un debate, sino de presentar la postura bíblica tal como habíamos quedado. No sé qué pasó con la programación. Ahora me estoy enterando que cada uno tiene 10 minutos. Entonces me Sí, parece que primero con honestidad, ¿no? Primero con la verdad. ¿Cómo habíamos quedado, Andrés? sí, querido pastor, no se tratará de un debate, esto es más bien básicamente un estudio profundo y después de esta primera parte pasaremos a una mesa de diálogo, una mesa de estudio juntos. Yo había Ese preparado sí, básicamente es una mesa. había preparado un seminario de unos 40 minutos. ¿Yo puedo empezar con ese seminario de 40 minutos? ¿Es así? Sí, quizá por parte de nuestro segundo orador complementario, que parece que no se encuentra presente, podría tomar su parte, haciendo unos 10 minutos más. O sea, Está entre eso y podemos resumir y dentro de la mesa de diálogo va a tener también otro espacio, así como también las personas para dialogar sobre esos puntos que además tengan. Concentrémonos entonces quizá en estos ¿qué te primeros parece, 15 20 Andrés, minutos, si por conservamos favor. cómo era la dinámica inicial, tal como habíamos previsto en el programa, ¿no? Me parece que lo ideal ¿Listo? sería, yo he preparado Sí. una presentación de 40 y después hacemos un conversatorio, ¿te parece? Eh, sí, solo que va a ser entrecortado, es decir, intermitente, para poder tener también un diálogo. Entonces, estos primeros 20 minutos, adelante, pastor. Tiene el tiempo. Bueno, vamos a hacer de la siguiente manera, hermanos. Había preparado yo una presentación para 40 minutos. Vamos a tratar de visualizar hasta donde lleguemos, ¿no? Y después continuaremos con la siguiente parte. Este, ¿Me permiten, por favor, el compartir pantalla para poder tener el Sí. estudio? ¿Puedo hacerlo? Le pido al anfitrión que habilite la función de compartir las pantallas de los participantes. Adelante. A ver, ahora puedo. Comparto. Bueno, mis hermanos, el tema está en la palabra de Dios. Encontramos que la Biblia nos habla acerca de la naturaleza de Dios, no con la profundidad ni al detalle que todos nosotros quisiéramos, pero la Biblia nos muestra a un Dios que se revela en la medida de lo que Él quiere revelarse, hasta donde Él lo desea según su voluntad. Entonces, en la palabra de Dios encontramos claramente que Dios es uno. Hay versículos que sustentan la unicidad de Dios y también encontramos la pluralidad de Dios. Algunos pasajes nos hablan acerca de eso. Y entonces esto es lo que podríamos llamar el tema de la Trinidad. Me gustaría que podamos compartir la segunda creencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es lo que dice: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana. Aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación, Dios que es amor es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Esta es la segunda creencia de nosotros adventistas del séptimo día y subrayo la primera parte, que es la que nosotros veremos en la Biblia, ¿no? Esta declaración que dice: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Sobre todo esta declaración, una unidad de tres personas coeternas. Entonces, vamos a buscar en la palabra de Dios el sustento por el cual nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene esta creencia como una de las 28 creencias fundamentales. Considero que tenemos todos los argumentos bíblicos y del Espíritu de profecía para sustentar esta creencia. Entonces vamos a empezar de esta manera. Lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, luego daremos una visión del Nuevo Testamento y finalizaremos con lo que dice el Espíritu de profecía acerca de la Trinidad. Entonces, así daremos una visión rápida acerca de lo que es la Trinidad en la Biblia.
Bueno, efectivamente, en la palabra de Dios nosotros no vamos a encontrar la palabra Trinidad. Encontraremos el concepto de Trinidad, como lo vamos a ver repasando los estudios, los versículos de la Biblia, y vamos a encontrar cómo desde el Antiguo Testamento ya encontramos indicios de aquello que nosotros llamamos la Trinidad. Vean ustedes cuando empezamos el estudio de la Biblia con la Trinidad en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Veamos algunas declaraciones donde se nos habla acerca de la pluralidad de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 27, encontramos la siguiente declaración. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta es una declaración muy interesante porque nos muestra a Dios en primera persona, ¿no? Pero en primera persona del plural. Entonces dijo Dios, hagamos. Dios, ¿con quién está conversando allí, no? Sin duda aquí se habla acerca de más de una persona. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si avanzamos más adelante, en el Génesis capítulo 3, versículo 22, encontramos también una declaración similar. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Es decir, encontramos aquí un indicio, no necesariamente acerca de una Trinidad, pero sí de pluralidad, ¿no? Cuando se menciona esta declaración de uno de nosotros. Es interesante. Es verdad que nosotros no podemos comprender profundamente todo lo que significa la naturaleza de Dios, pero en la Biblia encontramos indicios que nos dan, sumados todos, una idea acerca de lo que es la naturaleza de Dios, por lo menos en lo que Dios ha querido revelarse. Vamos a ver más adelante algunas otras declaraciones también del Antiguo Testamento. Miren ustedes, en Génesis capítulo 1, 7, otra vez encontramos esta declaración en plural. Descendamos, este es el momento cuando la torre de Babel, ¿no es cierto? Los seres humanos están construyendo una torre y allí Dios, miren cómo indica su decisión, descendamos en plural, o sea, al menos más de uno, ¿no es cierto? Y confundamos allí su lengua. Entonces, otra vez aquí la primera persona del plural. Luego, en Isaías capítulo 6, versículo 8, encontramos otra declaración, mis hermanos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aquí encontramos una combinación de la persona, de la primera persona en singular, ¿a quién enviaré? Y enseguida la persona en plural, ¿y quién irá por nosotros? Muy interesante. Otra vez, aquí tenemos un indicio acerca de la pluralidad de la divinidad. Miren ustedes, vamos más adelante, y en Deuteronomio 6, 4 y 5 dice lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y continúa, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta declaración la considero muy interesante porque dice allí Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí vamos a encontrar indicios tanto de la unicidad de Dios, es decir, que Dios es uno, como de la pluralidad de Dios, porque dice allí Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, y aquí la palabra Dios es, bueno, la palabra Dios en todo el Antiguo Testamento es plural. Si tuviésemos que hablar de la traducción correcta, sería dioses. Pero siempre que se refiere a Dios, el verbo y los adjetivos que están al lado aparecen en singular, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este Dios es Elohim. Es como decir Jehová nuestro, dioses sería la traducción. Y más adelante dice Jehová uno es. Podríamos encontrar en este versículo entonces tanto un indicio acerca de la pluralidad de Dios, Dios está en plural, como de la singularidad y la unicidad, Jehová uno es. Jehová es uno. Un versículo también para tener en cuenta, para comprender lo que significa la naturaleza de Dios. Y en ese mismo sentido también, mis hermanos, encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, la declaración que todos conocemos, ¿no? En el principio creó Dios. Usted va a encontrar que esa palabra Dios en el hebreo original es en plural. O sea, la traducción correcta sería en el principio creó dioses. Y algo que llama la atención es que el verbo creó, que es vará, está en singular.
O sea, mientras el verbo está en singular, el sustantivo Dios está perdón, mientras el verbo está en singular, el sustantivo Dios está en plural, ¿no? De manera que, y esto se repite en toda la Biblia, cuando dijo Dios, siempre el verbo está en singular y el sustantivo Dios en plural. Bueno, se ha hablado mucho acerca de esto con el tema del plural majestático, del cual se han hecho diversas interpretaciones, ¿no? Tengamos en cuenta que sobre todo el plural majestático tiene que ver con el latín y se trataría de una interpretación que podría tomarse en cuenta, pero la pluralidad de Dios está claramente indicado también como un concepto en el hecho de que el sustantivo se encuentre en plural. La traducción correcta sería dioses, ¿no? Sin embargo, al estar siempre con un verbo en singular, la traducción es, creo, Dios. Dios es uno y Dios es plural. Ahora veamos algunos otros textos. Miren ustedes, por ejemplo, Isaías 43, versículo 10 al 12. Y así vamos leyendo textos, vamos añadiendo algo más a nuestra comprensión acerca de lo que es Dios, de lo que es la naturaleza de Dios, ¿no? Isaías 43, 10 al 12 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Bueno, aquí hay una declaración muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová que niegan la Trinidad, ellos afirman que Jesús es un Dios que fue formado en algún momento, pero un Dios más pequeño, ¿no? Y aquí el propio Dios, propio Padre, Él dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. De manera que no hay espacio para poder hablar de la formación de un Dios pequeño, porque a Jesús lo consideran un Dios pequeño en esa idea arriana acerca de la divinidad. Dice más adelante, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es interesante esta declaración porque está hablando del gran Dios Padre, Jehová, y él dice que fuera de mí no hay quien salve. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento encontramos que Jesús, el Señor Jesucristo, Él es el Salvador. O sea, en el Nuevo Testamento Jesús es el Salvador y aquí encontramos a Jehová que se presenta como Salvador. Encontramos entonces un vínculo entre Jehová, que podemos reconocerlo como Dios Padre también, ¿no es cierto? Pero Jesús declara ser el Salvador, ¿no? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados, como el que se presenta en el Nuevo Testamento. Entonces, Jehová es Salvador en el Antiguo Testamento y Jesús es Salvador en el Antiguo Testamento. Y Jehová dice aquí, fuera de mí no hay quien salve. Por lo tanto, hay una identificación entre Jesús y Jehová que solo se puede entender en el marco de la unicidad de Dios. Hablamos de pluralidad y hablamos de unicidad. Y esto es precisamente lo que entendemos como la Trinidad. Miren ustedes más adelante. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Esa declaración, yo soy Dios, es bien interesante, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento Jesús la utiliza repetidamente. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús se identifica como el yo soy en el Nuevo Testamento, mientras que en el Antiguo Testamento Jehová dice yo soy Dios. Veamos otro texto que vincula a Jesús como siendo Jehová del Antiguo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento se identifica y se vincula con el Jehová del Antiguo Testamento. Isaías 44:6, eso nos habla de la unicidad de Dios, ¿no? Enfatizamos eso. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el prostero, y fuera de mí no hay Dios. Amén por esta declaración, ¿no? Creo que todos decimos amén, Jehová es el primero y Jehová es el postrero. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el Señor Jesús dice que Él es el alfa y el omega, el inicio y el fin, el primero y el postrero, en otras palabras. Es decir, el Jehová que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, es Jesús el que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Prácticamente las mismas palabras, pero
digamos, Jesús toma esas palabras como suyas. Encontramos una identificación entre Jesús del Nuevo Testamento con Jehová del Antiguo Testamento, siendo prácticamente la misma persona. Solamente Jehová en el Antiguo Testamento dice yo soy primero y soy postrero. Solamente Jesús en el Nuevo Testamento dice yo soy el principio, yo soy el final. Jehová y Jesús, la misma unidad en Dios, porque de acuerdo a lo que nosotros vemos en la Biblia, podemos ir descubriendo entonces, forjando una idea en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero son tres personas. Un solo Dios, pero son tres personas. Y la única manera de poder explicar estos textos bíblicos es hablando acerca de un Dios en tres personas. Cuando hablamos de Jehová como el primero y el postrero en el Antiguo Testamento, estamos aludiendo al gran Dios del cielo. Pero el mismo que Jesús que habla sobre esa declaración, el alfa y el omega, el primero y el postrero, el principio y el final, también se identifica como las mismas palabras. Por lo tanto, son el mismo Dios, ¿no? Ahí hay una vinculación con la unicidad de Dios, ¿no? Ahora vamos más adelante y declaramos aquí, este es un ejemplo muy interesante, cuando la Biblia habla acerca del ángel de Jehová. ¿M? A lo largo del Antiguo Testamento encontramos maneras en cómo Dios se presenta, pero se presenta de alguna manera que los seres humanos podamos percibirlo, ¿no? Eso sucede en varios espacios en la Biblia. Por ejemplo, cuando aparece como el ángel de Jehová. Miren ustedes en Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 4. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Miren ustedes qué interesante. En la primera parte se habla acerca del ángel de Jehová que está en medio de la llama de fuego, en medio de la zarza. Y más adelante dice que es Jehová, el que le dice Moisés, Moisés, el ángel de Jehová, y después habla acerca de Jehová. Este ángel de Jehová es la manifestación más visible, como Dios a lo largo del Antiguo Testamento también se presenta para interactuar con los seres humanos. El ángel de Jehová y Jehová, ¿no? Este ángel de Jehová entendemos que es el Señor Jesucristo, que es la manifestación visible del Padre. Veamos otro texto que va también en la misma línea. Cuando nosotros vamos a Jueces capítulo 2 versículos 1 y 2, mis hermanos. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto. ¿Quién lo sacó de Egipto? Cuando vamos a Éxodo capítulo 20 dice, yo soy Jehová quien lo sacó de la tierra de Egipto. Aquí aparece el ángel de Jehová, que lo identificamos con el Señor Jesucristo, y él dice, yo os saqué de Egipto. ¿Quién lo sacó? ¿El ángel de Jehová o Jehová? El ángel de Jehová lo, lo entendemos como que es el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, y él dice, yo os saqué de Egipto. ¿Por qué? Porque Jehová y Jesús son un solo Dios y son dos personas diferentes, un solo Dios. Vamos a ver más adelante aquí, por ejemplo, en el libro de Josué. Josué se encuentra, aquí no aparece ya como el ángel de Jehová, sino como el príncipe del ejército de Jehová. He venido ahora, dice, él respondió, no. Ahí le pregunta, ¿eres de nuestros amigos o de nuestros enemigos? Pregunta Josué, ¿no? Y él dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El lugar donde estás es santo. Es parecido al momento en que Moisés eh, está en la presencia de Dios frente a la zarza, ¿no? Aquí también se presenta. Este es el príncipe del ejército de Jehová, es Jehová. Todo lugar donde el propio Jehová está, nuestro Dios lo hace santo por su presencia. Las cosas no son santas en sí mismas, sino por la relación que tienen con el Dios santo que es nuestro Dios.
Entonces encontramos aquí estas declaraciones. Ahora miren ustedes esta bonita declaración en Isaías 43. Miren, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, este texto se aplica al Señor Jesucristo y es Juan el Bautista el que predica esto como anticipando la llegada del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento dice, preparad camino a Jehová. En el Nuevo Testamento, este versículo se aplica al ministerio de Juan el Bautista, que es el precursor, por así decirlo, el que prepara el camino para la llegada de Jesucristo, prepara el camino para Jesús. Jesús y Jehová lo entendemos como una unidad, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el 19:14 de Salmos. Ahí encontramos otro versículo que vincula el Dios Jehová del Antiguo Testamento como el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Mira, dice, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, encontramos que la roca espiritual que lo seguía era Cristo. La roca es Cristo. Aquí el salmista dice que Jehová es la roca y que Jehová es el redentor. En el Nuevo Testamento encontramos que el redentor es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jehová y Jesucristo en un solo Dios, y aquí estamos advirtiendo al menos dos personas, el Padre y el Hijo. ¿Mm? A ver, vamos a ver Ezequiel capítulo 44, versículos 1 y 2. Miren ustedes que este es un versículo interesante también. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. Esta es una profecía que se refiere a la ciudad de Jerusalén. ¿Mm? Jesús entró precisamente por la puerta oriental para poder recibir aquel día, poco antes de su crucifixión, digamos, la aclamación del pueblo que creía que iba a ser rey en ese momento. Es Jesús el que entró. Pero aquí la profecía dice que Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Pero en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento, digamos, es el cumplimiento profético del Antiguo, el Nuevo Testamento lo que nos muestra, mis hermanos, es que Jehová, Dios de Israel, entra por la puerta de la ciudad. No está hablando de un Dios menor, no está hablando de un Dios pequeño, de un Dios que es inferior al gran Dios del cielo. No, aquí está hablando del propio Jehová, aquel que es el Dios de Israel, entra por la puerta y esa puerta se cierra. Y en verdad, esa puerta después de la destrucción de Jerusalén se ha cerrado y hasta ahora nadie entra por ella. Es una profecía que se ha cumplido. Este Jehová de Israel entró en la persona del Señor Jesucristo. Jehová del Antiguo Testamento, otra vez vinculado con Jesús, quien cumple la profecía que estaba dada sobre Jehová. Entonces es interesante, Jehová y Jesús son personas diferentes, pero son un solo Dios. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar una idea mucho más plena acerca de la Trinidad. Claro que en el Antiguo Testamento no encontramos, es que la revelación es progresiva. Por ejemplo, cuando Dios habla en Génesis capítulo 3 acerca de la llegada del Mesías, ¿no? Habla acerca del descendiente de la mujer. Luego se va aclarando más el panorama con el santuario. Luego se aclara más el panorama acerca del Mesías con las profecías de Jeremías, las profecías de Isaías, los salmos. Es decir, la revelación va siendo progresiva. Es el mismo caso también que vemos en la Biblia acerca de la naturaleza de Dios. Hay una revelación progresiva acerca de la naturaleza de Dios. Hay indicios encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y hemos visto los indicios que algunos hemos compartido con ustedes. En el Nuevo Testamento encontramos una idea mucho más clara acerca de la Trinidad. Veamos algunos textos. Por ejemplo, cuando vemos Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, el texto que nosotros conocemos, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten la declaración, bautizándolos en el nombre. Solamente se refieren a las personas. El nombre en estos casos solamente puede referirse a personas. Y aquí se dice el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿no? Es el nombre por el cual todos nosotros hemos sido bautizados. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos también una creencia trinitaria.
Miren ustedes más adelante, en Mateo capítulo 3 o más atrás, no hay un orden aquí, cuando se habla acerca del bautismo, miren ustedes lo que sucede. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu corporizándose para ese momento especial, corporizándose en forma de paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía, esa voz, la voz que dice es la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Trinidad, aquí encontramos, no solamente en la gran comisión, como habíamos visto en el texto anterior, sino en el momento del bautismo, actuando con un propósito común. El Espíritu de Dios desciende como paloma, el Hijo siendo bautizado y el Padre proclamando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces encontramos, mis hermanos, allí una descripción acerca de la Trinidad en acción, ¿no? Para el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver otras declaraciones. Juan capítulo 15, versículo 26. Miren lo que dice aquí. El Señor Jesús y la promesa del Consolador. Dice, pero cuando venga el Consolador es el Espíritu Santo, ¿no es verdad? A quien yo os enviaré. ¿Quién hace la promesa? Jesús hace la promesa. Yo os enviaré. Del Padre, o sea, procede del Padre. Y repite las tres personas, o sea, aparece aquí las tres personas, en un solo versículo aparece dos veces. La primera vez, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Ahí está la Trinidad. Luego, en la siguiente parte del versículo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús está hablando, otra vez la Trinidad. Es muy interesante este versículo que menciona dos veces en un solo versículo la Trinidad. Vean ustedes Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. ¿Quién es el exaltado por la diestra de Dios? Es el Señor Jesucristo. Él fue exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre, aquí hay una mención al Padre, la promesa del Espíritu Santo, ahí está la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Otra mención también a la Trinidad en el libro de Hechos, hablando del Hijo como exaltado, el Padre como el que provee al Hijo, de tal manera amó el Padre, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y también la promesa del Espíritu Santo. Hechos 7:55, miren esta declaración. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Otra declaración abiertamente trinitaria, ¿no es verdad? Esteban está lleno del Espíritu Santo, sus ojos en el cielo, ve la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios, Dios Padre. Sigamos con Romanos capítulo 15, versículo 16, ¿no? Creo que el tiempo se me va. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Otra mención, ser ministro de Jesucristo, el Evangelio de Dios y la santificación del Espíritu Santo. Veamos este pasaje en Mateo 12, 36 y 37, que recoge un versículo del Antiguo Testamento. Miren, mis hermanos, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Jesús hasta toma este versículo para hablar que Él es anterior a David. David le está diciendo mi Señor a Jesús, y entonces Jesús argumenta y dice, ¿cómo puede ser que David sea el Padre, sea mayor que el Mesías, si David mismo le dice mi Señor? Si le dice mi Señor, entonces David dice que es inferior al Mesías, ¿no? Pero aquí está, dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, el Padre y el Hijo, ¿no? Aquí vemos otra declaración que es tomada del Antiguo Testamento, que Jesús menciona. Miren ustedes en Lucas 11:23. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, ahí está el Padre, dará el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo, a los que lo pidan? Y tú me preguntas, pastor, ¿y dónde está el Hijo? Bueno, el Hijo está hablando, ¿no? Jesús es el que está dando estas palabras en este sermón. Entonces, el Hijo habla y habla acerca del Padre Celestial
y la promesa del Espíritu Santo que nosotros ya hemos visto anteriormente. Así que Lucas 11:13 también nos habla de la Trinidad. Ven ustedes Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, es el mismo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, otra vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? La misión del Espíritu Santo es enseñarnos, es guiarnos para entender las verdades de la palabra. Y Él dice a los discípulos, les va a hacer recordar lo que yo os he dicho. Ahí aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo también. Ven ustedes en Hechos 10:38, mis hermanos, otra declaración muy importante. Cómo Dios ungió, Dios el Padre, con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ven ustedes en Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Porque he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Bueno, es el momento en que Pablo reúne en Mileto a los ancianos de Éfeso, ¿no? Es el último sermón de Pablo para los ancianos de Éfeso. Pensaba que ya no los iba a ver. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Ahí está, el Espíritu Santo dando testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, el Hijo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, el Padre. Entonces, en este párrafo encontramos una vez más el ministerio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos da una visión, ¿no?, acerca de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas. Miren ustedes en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén, decimos, ¿no? Gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Creo que es muy notable esta declaración. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno, aquí lo llama Espíritu eterno, y la eternidad, mis hermanos, solo es característica de Dios. Solo Dios es eterno. Dile, solo Dios es inmortal, pero aquí llama al Espíritu eterno. Si solo Dios es eterno y el Espíritu es eterno, entonces el Espíritu es Dios, ¿no? Esa es la conclusión natural de este versículo. Mas cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Dios el Padre. Otra vez un versículo absolutamente trinitario. Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice lo siguiente, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, Padre, te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá, es el Señor Jesucristo, será llamado Hijo de Dios. Bueno, mis hermanos, otra vez encontramos una maravillosa declaración que hace una alusión al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven ustedes, Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros, estará en vosotros. Miren ustedes la declaración aquí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa frase, otro consolador, es muy importante en el griego, ¿no? Porque en el griego este es allos parakletos. Esto significa que Jesús estaba ofreciendo que va a venir otro consolador, es decir, otro, pero de la misma naturaleza, de la misma especie que Él. Es decir, si Jesús es Dios, vendrá otro consolador, pero de la misma naturaleza, es decir, divino como Él. Vean ustedes Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Uno puede preguntarse, pero aquí Jesús está alabando al Padre, entonces Jesús debe ser un Dios más pequeño y el Padre un Dios más grande, un Dios enorme, Jesús pequeño.
Lo que sucede es que la palabra nos dice que cuando Jesús viene a ejecutar el plan de la salvación, Él se despojó de su humanidad, ¿no? Se hizo hombre, se despojó, perdón, se despojó de características divinas para poder andar entre nosotros, para que podamos verlo. Entonces, como hombre, Jesús glorifica al Padre. Como hombre, el Padre es mayor que el Hijo. Como hombre, el Padre está en una situación de superioridad y Jesús se sujeta a esa superioridad en ese espacio, porque Jesús voluntariamente se subordina al Padre para tu salvación y para mi salvación. Así que cuando encuentres versículos en los que el Señor Jesús alaba al Padre, es porque está en esa condición de humanidad, ¿no? Pero en la eternidad, son Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esencia, en plena naturaleza, merecen adoración, son infinitamente santos, infinitamente eternos, es la naturaleza de la divinidad. Mira Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí aparece el Padre Celestial, aparece también el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que está hablando? ¿Quién está predicando? No es el Señor Jesucristo el que está hablando. Entonces Jesús habla y menciona al Padre y menciona al Espíritu Santo. La promesa que Él posteriormente hará será justamente la llegada del Espíritu Santo, ¿no? La llegada del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos entonces a la última parte, mis hermanos, que es la Trinidad en el Espíritu y Profecía. Entonces, veamos aquí algunos textos. La verdad es que no pude acumular todos los que, porque eran demasiados, pero miren ustedes lo que encontramos. Esta primera declaración para empezar. La revelación que de sí mismo dejó Dios en su palabra es para nuestro estudio y podemos procurar entenderla, pero más allá de ella no debemos penetrar. El hombre más inteligente podrá devanarse los sesos en conjeturas respecto a la naturaleza de Dios, pero semejante esfuerzo será estéril. No nos incumbe resolver este problema. No hay mente humana capaz de comprender a Dios. Por favor, el hecho de un solo Dios, tres personas, un solo Dios, nunca se va a comprender. Nadie debe permitirse entrar en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios. Aquí el silencio es elocuencia. El omnisciente trasciende toda discusión. Otra declaración. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. En otras palabras, si tú quieres entender plenamente y ya lo has llegado a entender así lógicamente, racionalmente, entonces no lo has entendido, porque la naturaleza es un misterio. Entonces quiere decir que entenderla plenamente no podremos. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se lo ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro, mis hermanos, muy importante. Pero ¿qué ha sido revelado? Por lo menos lo que ha sido revelado lo tenemos en el Espíritu de Profecía, ¿no? Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía entonces. Evangelismo, página 446. El consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. El Espíritu tiene la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres grandes personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, ¿cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Tú y yo fuimos bautizados en el nombre de estos tres grandes poderes. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Qué tremenda esta declaración. Es incontestable, es irrebatible que habla acerca de tres personas, de tres grandes poderes, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Veamos otra declaración. Camino a Cristo, página 19. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo cielo en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador es Cristo. El ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, que es una persona, el Padre que obra sobre todo y a través de todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos están empeñados en beneficio de la redención del hombre. Es decir, todo el cielo,
¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y hasta los ángeles empeñados en la redención del hombre, actuando de común propósito. Veamos otra declaración. Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te pregunto, mi hermano, ¿quieres ser considerado bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo sí. Yo quiero estar bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice aquí, el Espíritu Profecía, que el bautismo es la condición positiva, es decir, la condición visible, escrita, ¿no? Porque está escrito que todos debemos ser bautizados. Antes que todo ser humano pueda hallar un hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová, justicia nuestra. Porque la idea de Jehová, en la idea del Dios único, incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Miren ustedes acá. Amén. Amén, Por el pastor. bautismo se renuncia. Oh, yo tengo unos 5 o 6 textos más, yo creo que aclararía más. Si terminamos aquí, ¿puede ser? Por favor, adelante, pastor. Ya, muchas gracias. Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satán y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Bueno, vamos a continuar. Yo creo que está tremendamente clara la posición de Elena de White en este caso. Miren ustedes, ¿en nombre de quién han sido ustedes bautizados? Esta es una tremenda pregunta, desafiante, ¿no? ¿En nombre de quién han sido ustedes bautizados? Pregunta Elena de White. Este es un sermón. Descendieron al agua en el nombre de los 3 grandes dignatarios del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fueron sepultados con Cristo en el bautismo y se han levantado del agua a vivir en novedad de vida. Ustedes iban a tener una vida nueva, iban a vivir para Dios, no para ustedes mismos, ni para mantenerse bajo un autocontrol por temor a que alguien los perjudique y los hiera. El nombre de los 3 grandes dignatarios del cielo. Es incontestable, ¿no? Es irrebatible que Elena de White está hablando acerca de la Trinidad, los 3 grandes dignatarios del cielo. Miren ustedes Evangelismo, página 448. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. La tercera persona de la divinidad. Si hay la tercera, hay la primera y hay la segunda, ¿no? ¿Cuál es la primera? Dios el Padre. ¿Cuál es la segunda persona de la divinidad? El Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la tercera? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la creencia adventista? Un solo Dios, 3 personas. Y esta es la tercera persona. Miren ustedes el siguiente párrafo. Debemos cooperar con los 3 grandes poderes más elevados del cielo. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Bueno, es incontestable que está hablando de la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo. Aunque ella no usa la palabra Trinidad, sin embargo, el pensamiento es absolutamente trinitario. La idea de Trinidad es un solo Dios, 3 personas. Esa es la idea de Trinidad y eso está graficado en todas estas declaraciones. Miren ustedes otra declaración. Desde entonces en adelante, el creyente ha de tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Ha de subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. Es decir, desde el momento que aceptamos a Jesucristo, estamos dedicados a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Cuando aceptas a Jesús, estás aceptando la Trinidad. Porque la palabra dice, está dedicando a Dios Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Dice, has de subordinar a esta nueva relación con ellos. Cualquier otra consideración mundanal está subordinada. Esta es la primera. ¿A quién? A Dios Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Recibiréis poder. Dice lo siguiente, venimos a ti, nuestro compasivo Redentor. Esta es una oración de Elena de White, es una oración que quedó registrada, que quedó escrita. Miren la oración que ella realiza. Venimos a ti, nuestro compasivo Redentor, y te pedimos por los méritos de Cristo. Está hablando a Dios Padre, pero a Dios Padre le llama compasivo Redentor. O sea, Cristo es Redentor, pero el Padre es Redentor, porque la unidad de Dios, ¿no?
Si uno es redentor, todos son redentor. ¿Mm? Hay funciones, pero también hay unidad. Ella se dirige al Padre como redentor. Te pedimos por los méritos de Cristo, por tu propio Hijo, mi Padre, que manifiestes aquí tu poder a tu pueblo. Queremos sabiduría, queremos justicia, queremos verdad, queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros. El pedido para que el Espíritu esté con nosotros. Otra vez, una oración abiertamente trinitaria de Elena de White, ¿no? Manuscritos inéditos, página 2, perdón, tomo 2, versículo 38. Por la fe permanecemos cerca de Él y esperamos recibir el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo debe controlar todas nuestras actividades espirituales. El Padre entregó a su Hijo por nosotros para que el Espíritu Santo, mediante el Hijo, nos guiara al Padre. Gracias a la intervención divina contamos con la intercesión del Espíritu para que presentemos nuestro caso a Dios como lo haríamos con un amigo. Ahí está, una vez más, Padre, Hijo y Espíritu Santo, incluso haciendo una relación de funciones específicas, ¿no? Es decir, en algunos momentos se enfatiza la pluralidad en el sentido de las tres personas diferentes. En otros momentos se enfatiza la unidad, identificándolos como un solo Dios. Y eso es precisamente lo que entendemos como la Trinidad. Otro texto. Testifico de las cosas que he visto, de las cosas que he oído, de las cosas que mis manos han manejado en lo que concierne a la palabra de vida. Sé que este testimonio procede del Padre y del Hijo. Hemos visto y damos testimonio de ello que el poder del Espíritu Santo ha acompañado la presentación de la verdad. Ha amonestado mediante la pluma y la voz y ha dado los mensajes en su orden respectivo. Negar esta obra equivaldría a negar el Espíritu Santo y nos colocaría con esa compañía que se alejó de la fe y prestó oídos a los espíritus seductores. Mira, es decir, negar el Espíritu Santo es colocarse en compañía de quienes se alejan de la fe y que prestan oídos a los espíritus seductores. Mi hermano, esta es una tremenda advertencia. No se puede negar el Espíritu Santo, la persona y la divinidad del Espíritu Santo. Eso nos coloca en compañía de quienes se alejan de la fe y de quienes prestan oídos a espíritus seductores. Mira esta advertencia que tenemos que tener muy en cuenta en estos tiempos en los que vivimos. Alza tus ojos, 171. Cuando el cristiano toma el voto espiritual, se le promete ayuda divina. ¿Y cuál es esa ayuda divina? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están listos para obrar en su favor. Este es un concepto abiertamente trinitario, ¿no? Eh, Ahí hay luego una descripción muy interesante acerca de la manera como se opera esto, pero finaliza Elena de White diciendo, Dios, Cristo y el Espíritu Santo están de su lado. Yo quiero que esté de mi lado Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Sí, sí. Y ellos han prometido ayudarnos. Y dice la palabra que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están listos para obrar en tu favor, mi hermano. No puedes negar la realidad de la Trinidad. Recibiréis poder 353. La función del Espíritu es orientar todos nuestros ejercicios espirituales. El Padre nos ha dado a su Hijo para que por su intermedio el Espíritu Santo pueda venir a nosotros a fin de conducirnos al Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mediante el instrumento divino tenemos el espíritu de intercesión por el cual podemos suplicar a Dios así como un hombre le pide algo a su amigo, ¿no? Que, bueno, esta es la definición de la oración, el conversar con Dios como un amigo. Entonces, mis hermanos, no he podido colocar todos los párrafos del Espíritu de Profecía, pero son abundantes, ¿no? Lo único que tienes que poner es, tenemos ahí todo el Espíritu de Profecía, hermanos, lo tenemos en el site de escritos de Elena de White. Ahí están en todos los idiomas que están publicados. Es un tesoro para la iglesia. Solo coloca en el buscador Padre, Hijo y Espíritu Santo y vas a ver cómo hay más de 300, Bien, pastor, muchas gracias 300 sobre eso. por esta exposición que ha podido realizar en esta primera parte. Bueno, está bien. Estamos Gracias. realmente admirados por lo que ha presentado y gracias. Muy bien, gracias por la oportunidad. Me gustaría comentar varias cosas que se dijeron. En primer lugar, acerca del Concilio de Nicea. Recordemos que el concepto de Trinidad era previo al Concilio de Nicea. Es decir, ya Tertuliano o Irineo de León ya hablaban acerca de lo que es la Trinidad, ¿no? O sea, es un concepto previo. Y además, el Concilio de Nicea que da origen al credo de Nicea ni menciona la palabra Trinidad.
¿no? Entonces, bueno, solamente esa precisión acerca de que haya sido el origen, Constantino, el Concilio de Nicea, ¿no? Ya había algunos escritores no adventistas, sino cristianos que hablaban del concepto de Trinidad, ¿no? Luego, anteriormente, también se ha mencionado acerca de los pioneros, ¿no? Miren, aquí hay un asunto muy importante acerca de en qué se basa nuestra fe. A diferencia de las iglesias falsas, la iglesia verdadera basa su fe en lo que dice la palabra de Dios. Las iglesias falsas basan en la tradición, basan en lo que sus escritores antiguos, su magisterio, los filósofos o teólogos anteriores, y entonces van edificando una doctrina de ese tipo. No es así el pueblo de Dios. El pueblo de Dios basa su creencia en la Biblia. Ahora bien, si nosotros nos apegamos a los pioneros, vamos a encontrar que había cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en 1844 Elena de White guardaba el domingo y guardó el domingo 3 años después. Estaba en crecimiento el tema de la doctrina y en desarrollo, perdón, el día sábado, ¿no? Crecimiento del desarrollo de la doctrina del sábado. En 1855 los adventistas del séptimo día recién comenzaron a guardar el sábado a las 6 de la tarde. Crecieron en esa comprensión. Más adelante, en 1888, la Iglesia entra en un debate teológico que propicia después la aceptación de la justificación por la fe. Es decir, los pioneros estaban en crecimiento. ¿Cuál era el problema? Anteriormente, hay muchos pioneros que evidentemente no eran trinitarios. ¿Quiénes eran? Principalmente los que provenían de la conexión cristiana. Es decir, Jaime White, es decir, parece que Urias Smith. Habían varios pioneros que venían de la conexión cristiana, que era una denominación antitrinitaria. Y había otros pioneros que venían de los bautistas, de los metodistas, que tenían una comprensión trinitaria. Lo interesante de esto, había pues una cantidad de declaraciones en ese tipo, porque antes de 1844, el movimiento millerista abarcó a personas de todas las denominaciones, no importaba la doctrina, lo único que tenían que aceptar es Jesucristo viene en 1844. El asunto doctrinal no era prioridad para ellos. El asunto doctrinal empezó a ser estudiado y empezó a formar, las doctrinas no nacieron de la cabeza de Elena de White, las doctrinas se desarrollaron a lo largo del tiempo. Se pasó el tiempo, me parece. Entonces, en síntesis, lo que quería decir es lo siguiente. Los pioneros también estaban en el crecimiento de las doctrinas, del conocimiento de las doctrinas. Por eso es que en Elena de White encontramos también que no es que haya una evolución del antitrinitarianismo, posición que nunca tuvo, al trinitarianismo de Elena de White, no. Encontramos una posición que va desde la ambigüedad. Ella nunca tiene una posición así cierta, cercana, desechando la Trinidad, como lo tuvieron otros que venían de la conexión cristiana. Ella era metodista. Ella no tiene un rechazo de la Trinidad. No van a encontrar nunca en la Trinidad es católica. No, no hay nada de eso en Ellen White. Simplemente en 1898, con la publicación del Deseo de todas las gentes, ella ya da una posición absolutamente trinitaria, con el Deseo de todas las gentes. Es decir, hay un crecimiento, hay un desarrollo de la doctrina que se tiene entre los pioneros también. Nuestra fe no está basada en los pioneros, nuestra fe está basada en la palabra, y los pioneros estaban creciendo también en el conocimiento de la palabra. No sé si puedo comentar alguna cosa más o de repente lo dejamos para más adelante, ¿no? Sí, sí, pastor, gracias. Interesante. Eh, yo le quiero preguntar, querido pastor, adelante. Bueno, creo que resulta muy interesante todo lo que se ha escuchado. Podemos discrepar, pero con altura y con el Espíritu del Señor. Me parece que de alguna manera el estudio de la Biblia, la tendencia que siempre debe tener es a producir crecimiento espiritual en nuestra vida. Si esta reunión sirve para que podamos comprender mejor la Biblia, para que podamos mejorar en nuestro relacionamiento con Dios y el relacionamiento con nuestros hermanos, creo que valió la pena, ¿no? Si no sirvió para eso, entonces en alguno no habría valido la pena. Creo yo que es muy importante que recordemos la declaración que presenta Elena de White, haciendo una pregunta en el libro Sermones Escogidos, que ya lo mencioné, pero que me gustaría rescatarlo ahora. ¿En nombre de quién han sido ustedes bautizados?, pregunta ella. ¿En nombre de quién han sido ustedes bautizados?, es la pregunta, ¿no? Y entonces ella responde, descendieron al agua en el nombre de los tres grandes dignatarios del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Continúa diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fueron sepultados con Cristo en el bautismo y se han levantado del agua para vivir en novedad de vida. Ustedes iban a tener una vida nueva, iban a vivir para Dios, no para ustedes mismos.
ni para mantener bajo un autocontrol por temor a que alguien los perjudique y los hiera. Mira qué interesante. Ella está ligando la experiencia del bautismo con la creencia en la Trinidad. No hay una manera diferente de interpretarlo. O sea, lo que necesitamos es no tener nuestras ideas preconcebidas e ir de esa manera a la Biblia y al Espíritu de Profecía. Lo que necesitamos es leer tal como está escrito y entenderlo tal como está escrito. Yo no encuentro otra declaración. En las otras que he mencionado también está, pero no encuentro una declaración antitrinitaria de parte de Elena de White. En ninguna etapa de su vida. Ella habló directamente en contra del cambio del sábado por el domingo. Hay muchos registros de eso. Habló directamente en contra de la inmortalidad del alma, es decir, de la salvación por obras, el legalismo, una cantidad de declaraciones, ella advirtiendo a la iglesia sobre caminos que no van con la verdad. Entonces ella habló claramente. Nunca hay una declaración de Elena de White hablando contra la Trinidad. Nunca. Ella nunca usa la palabra Trinidad, es bueno poder remarcar eso, pero el pensamiento es trinitario. En la Biblia no hay la palabra Trinidad, pero el pensamiento es trinitario, tal como lo hemos visto. Miren ustedes, en la Biblia no encontramos la frase gran conflicto, pero la Biblia presenta el gran conflicto. En la Biblia no encontramos la frase reforma, reavivamiento. Esas declaraciones, juicio investigador. Es decir, esas declaraciones, tal como están así y que usa Elena de White frecuentemente, no se encuentran en la Biblia. Pero está el concepto de reavivamiento, está el concepto de reforma. En la Biblia usted no encuentra la palabra Trinidad, pero está el concepto de Trinidad, ¿no? Entonces allí es donde nosotros debemos apuntar. Es decir, a lo que dice la Biblia en esencia, aun cuando la palabra no esté registrada porque como reforma, reavivamiento, gran conflicto, juicio investigador no se encuentran literalmente en la Biblia, pero el concepto claramente está. Ahora, me gustaría comentar algunas cosas que quedaron ahí. No está nuestro hermano que mencionó, el hermano que está anteriormente, pero hay dos cosas que no me gustaría pasar por alto respecto a lo que él dijo, ¿no? Primero, en relación con que Dios es Espíritu Santo. Es interesante, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, no encontramos la declaración Dios es una persona. No encontramos el Padre es una persona. No encontramos la declaración el Hijo es una persona. No encontramos esa declaración. Pero porque no dice la Biblia el Hijo es una persona, quiere decir que el Hijo no es una persona. O porque no encontramos en la Biblia la declaración el Padre es una persona, quiere decir que el Padre no es una persona. En la Biblia simplemente se los trata como personas. Al Padre, al Hijo, se los trata como personas. En la Biblia no hay una declaración que diga el Espíritu Santo es una persona, pero se lo trata como una persona. ¿Por qué? Y aquí es una cosa muy interesante. Por eso justamente la enseñanza de la Trinidad lo que hace es clarificar nuestra comprensión de la divinidad. Porque en la Biblia, en ciertos momentos, usted va a encontrar que se disuelven en un mismo concepto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y allí se está enfatizando la unicidad. Y en otros momentos se enfatiza lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo y lo que hace el Espíritu Santo. Y ahí se enfatiza la personalidad. No hemos mencionado un versículo que es clave, me parece también. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Está hablando de Jesucristo. Y el Verbo era Dios. Ahí se menciona que el Verbo es Dios. Hay otros versículos en los que se dice que Jesús es Dios, ¿no? Tito 2:13, Filipenses 2:5 al 8. Una cantidad de versículos que no da para mencionar aquí. Ahora, miren ustedes lo peligroso que es no aceptar la enseñanza bíblica de la Trinidad, porque la Trinidad me enseña que es un solo Dios en tres personas. Pero la Biblia me dice que que el Padre es Dios, y la Biblia me dice que Jesucristo es Dios, dos personas. Si no hay unidad en la Trinidad, es decir, si no constituyen un solo Dios, estaría en el campo del politeísmo, creyendo que adoro a Dios el Padre y adoro a Dios el Hijo. Sería un politeísta, estaría adorando a dos dioses, ¿no? Y la Biblia señala en todo lugar, el Antiguo Testamento, un pensamiento totalmente contrario al paganismo politeísta. Incluso el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, si caemos en no comprender que se trata Dios Padre, Dios Hijo, no son un Dios menor o un Dios de menor categoría, no, no, no.
si aceptamos el mensaje bíblico que Dios el Padre es Dios y que Dios el Hijo es Dios, solamente nos queda reunir el concepto en un solo Dios. Porque si cada uno es Dios, estamos en el politeísmo y eso está completamente lejos al pensamiento de la Biblia. Y una última cosa que tiene que ver con los judíos. ¿Será que la interpretación de los judíos es la que nosotros debemos seguir? Se menciona que los judíos no creen en la Trinidad y por lo tanto entonces nosotros no debemos creer en la Trinidad porque de alguna manera la comprensión que ellos tenían del Antiguo Testamento es la que debe prevalecer. Me pregunto yo, ¿será que los judíos son los que tienen la auténtica interpretación del Antiguo Testamento? ¿No es los judíos que en la parábola del rico y Lázaro, ellos creen en la inmortalidad y por eso Cristo les habla con esa alegoría? O sea, creen en la inmortalidad. Cuando Jesús viene, los judíos ni reconocieron siquiera que Jesús había llegado. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y hay una cantidad de cosas en que los judíos no eran aquellos que podían establecer la doctrina ortodoxa, correcta. Cuando la mujer samaritana se entrevista con Jesús, y Jesús dice, la salvación viene de los judíos, es porque Jesús viene de los judíos. No es porque la teología de los judíos nosotros tenemos que heredarla. No es porque la interpretación de los judíos es la que tiene que ser la nuestra. Los judíos erraron tremendamente en muchas cosas. Entonces ellos no pueden ser la fuente de nuestra interpretación. Entonces, me parece que de ninguna manera tendríamos que aceptar que la visión judía es la que debe prevalecer y nosotros acomodarnos a esa visión. Ya hemos visto que hay una cantidad de equivocaciones en el tema de los judíos. Luego, el tema del el plural majestático. Es decir, cuando hablamos cuando Dios habla de sí mismo en plural, ¿no? Y es interesante que en la Biblia se mencionó el Kadosh Kadoshim, es decir, el lugar santísimo, como un ejemplo del plural majestático. Miren ustedes, ese es un superlativo, ¿no? Pero siempre existe el Kadosh, Kadoshim, es decir, el sustantivo y al lado el calificativo como adjetivo, ¿no? Kadosh Kadoshim, es decir, lugar santísimo. Pero miren ustedes que la estructura del superlativo en hebreo es colocarlo en plural. Por ejemplo, cuando nosotros decimos cantar de los cantares, en hebreo es shir shirishim, shir shirim, es decir, es el plural del cantar de los cantares, para decir que es el máximo de los cantares. O cuando dice el rey de reyes, está melech, melequín, o sea, está el sustantivo rey y está el otro melequín para decir que se trata del rey de reyes. O sea, en lo que encontramos en el hebreo es que el sustantivo va al lado del otro sustantivo, porque ya como adjetivo, en término plural. Kadosh, Kadoshim, Shir, Shirim y Melech, Melequín. Pero ¿dónde encontramos Eloi, Elohim? ¿Encontramos Eloi, Elohim? No existe esto. Entonces, esa construcción del plural majestático corresponde al latín, algunos lo aplican al hebreo y podrían tener alguna, ¿qué les puedo decir? Algún argumento para poder colocarlo, pero fundamentalmente la lección importante es la pluralidad con la que Dios habla acerca de sí mismo, ¿no? Que encontramos en todo el Antiguo Testamento. Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia y leemos el Espíritu de Profecía, hay un principio que debemos siempre respetar. Hay dos principios básicos para nuestra teología adventista. El principio de sola escritura, es decir, que la Biblia se interpreta a sí misma, y el principio de toda escritura, es decir, tenemos que tener atención para todos los textos de la Biblia y cuando comprendemos todos los textos de la Biblia hay una iluminación completa, ¿no? Ahora, vamos a colocar un ejemplo. Se dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, o sea, es Cristo mismo, ¿no? O sea que no hay diferencia entre Cristo y el Espíritu Santo. Bueno, si nosotros leemos esa declaración, resulta claro que está allí. Pero entonces vamos a lo que dice la palabra de Dios. Y dice allí en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, Jesús dice, rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Es decir, Jesús dice que el Padre envíe otro consolador. La palabra otro habla necesariamente de otra persona, pero cuando se dice halo es otro, es decir, otro, pero de la misma naturaleza, de la misma especie.
Entonces, aquí encontramos otro versículo más. Miren ustedes, Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le ha perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, dice allí que una persona puede decir una palabra contra el Hijo del Hombre y dice que le será perdonado. Ahora, que la persona puede decir una palabra contra el Espíritu Santo y al Espíritu Santo no le será perdonado. O sea, yo puedo decir una palabra contra el Hijo y esa palabra no significará lo mismo que ir contra el Espíritu Santo. O sea, yo puedo hacer una diferencia. La Biblia hace la diferencia allí, ¿no? Que hay una blasfemia, una palabra contra el Hijo del Hombre que le será perdonado y hay una palabra contra el Espíritu Santo que no le será perdonado. Resulta interesante, ¿no? Es decir, yo tengo que quitar de la Biblia esas declaraciones. No tengo que tomar todas las declaraciones bíblicas para tomar justamente entre todas las declaraciones una comprensión más plena de la naturaleza, ¿no? Si nosotros vamos a la posición que tiene nuestra iglesia, la posición trinitaria, cuando se dice que Cristo es el Espíritu Santo, eso encaja dentro de una posición trinitaria porque decimos que es un solo Dios con tres personas. Y Cristo es el Espíritu y el Padre es el Hijo, en el sentido de la unicidad de Cristo. Pero cuando vamos a declaraciones como esta, encontramos que son personas diferentes. Es decir, la única explicación posible y verdadera, integrando todos los textos de la Biblia, es precisamente la creencia que coloca nuestra iglesia en la segunda creencia, que es sobre la Trinidad. Si vamos solamente por un lado, y decimos son personas diferentes, caigo en el politeísmo, ¿no? Porque nosotros creemos en un solo Dios, no que hay tres personas y dioses diferentes, no hay tres dioses diferentes. Y no hay una sola persona. Se trata de tres personas, un solo Dios, y esta descripción de la Biblia, integrando todos los conceptos, tanto en el Espíritu de Profecía como en la Biblia, nos da una visión más clara de lo que es la Trinidad. La Trinidad proporciona una explicación mucho más aclaratoria y bíblica acerca de todos estos versículos. No tengo que desechar ninguno, lo integro todo dentro del todo armonioso que es la palabra de Dios. Eso es muy interesante. Entonces, son No tres puede dioses, ser en la uno comprensión, solo. sí, en la comprensión trinitaria no decimos que hay otro Dios, no son tres dioses. Si nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, encontramos que el Nuevo Testamento, Jehová dice, yo soy el primero y el último. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús dice, yo soy el primero y el último. En el Antiguo Testamento, Jehová dice, yo soy el Salvador y no hay otro sino yo. En el Nuevo Testamento, Jesús dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, lo que encontramos en la Biblia es que esa comprensión de unidad está presente, pero también está la diferenciación entre las personas. Eso va, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, está hablando de Jesucristo. Y el verbo era con Dios, personas diferentes. Y el verbo era Dios, la divinidad de Cristo. Entonces, mira, por eso dice Elena de White que es un misterio, porque nadie puede comprender cómo tres pueden ser uno, cómo uno pueden ser tres. Allí radica el misterio. Debemos avanzar hasta donde fue revelado. Y claramente, el pensamiento de Elena de White y el pensamiento bíblico nos habla acerca de una deidad de la Trinidad, ¿no? Claramente, no hay otra explicación, porque si no seríamos politeístas o si no seríamos monofisistas, digamos, esa herejía que surgió en los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Entonces, la Trinidad lo que hace es dar una perspectiva mucho más completa sin dejar de lado ningún texto. Porque si yo dejo de lado los textos que hablan acerca de la pluralidad y me aferro a la unicidad de Dios, entonces estoy sesgando la Biblia. Y si yo me aferro únicamente a las de pluralidad y dejo de lado los de unicidad, estoy sesgando la Biblia. Lo que tengo que hacer es integrar en un solo concepto todo lo que dice la Biblia. Y eso es lo que dice la Trinidad. Bien, mi hermana Marta, eh, a- a- Bueno, concuerdo plenamente que el Espíritu Santo es Cristo, el Espíritu Santo es Dios, porque eso no contradice para nada la comprensión acerca de la deidad desde el punto de vista trinitario, que decimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es una unidad, pero es más que eso. Además, Cristo es una persona, por eso es que promete, y el Espíritu Santo es una persona, por eso es que
en el libro de Juan capítulo 17, Cristo promete la llegada de otro consolador. Ese otro lo está diferenciando por completo. Y hay varios textos de Jesús hablando acerca de la venida del Consolador, del Espíritu Santo, que os guiará a toda verdad, ¿no? Entonces, el hecho de aceptar que el Espíritu Santo es el mismo Cristo es perfecto, porque creemos en la unidad de la Trinidad. Mira, por ejemplo, cuando dice que en la Gran Comisión dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros en este momento a través de su Espíritu Santo. O sea, la presencia de Cristo se hace real a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque efectivamente en la comprensión de la unicidad de la deidad, nosotros creemos que ellos son uno, pero al mismo tiempo también son tres personas. Y allí se resuelve por completo todos los pasajes de la Biblia. Por ejemplo, si yo solamente estoy hablando de Dios el Padre, mira, hay el texto bíblico que nosotros suscribimos plenamente, ¿no? Que dice que esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Él está hablando Jesús en su dimensión humana y dice al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Perfecto, eso dice Jesús, porque Jesús se subordina, Jesús se despoja, él viene despojado y se hace humano. Y entonces, en ese sentido, esa es la declaración. Es decir, hay que tener una idea bastante clara del plan de la salvación, de las personas de la Trinidad, de las funciones que ellos mismos en la palabra de Dios se dan. Y mira, por ejemplo, esta declaración. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Cómo se le llama? ¿Quién es el gran Dios y Salvador? Cristo Jesús. Luego, más adelante, en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, está hablando de los judíos, ¿no? De quienes son los patriarcas y de los cuales, de los judíos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo se le llama? A Jesucristo, Dios sobre todas las cosas. A Jesucristo. Si nosotros tenemos esa discrepancia de que el Padre es el único Dios sobre todas las cosas, lo entendemos entonces que Jesucristo, ¿qué tipo de Dios es? Yo no puedo caer en el politeísmo. El politeísmo me dice que hay dioses, el Dios menor, el Dios grande, Dios de cada ciudad, Dios de... No, si la Biblia me dice que Jesucristo es Dios y me dice que el Padre es Dios, lo único que puede... Y además la Biblia niega el politeísmo, la única conclusión que yo tengo es que el Padre y el Hijo son uno, ¿no? Bueno, y allí podemos ir más adelante hablando acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Y allí completamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, no puedo dejar de lado estos textos claves que me hablan acerca de la divinidad de Cristo. Gran Dios, gran Salvador. ¿Cómo podría dejar de lado? Y es que gran Dios es uno solo. Dios el Padre, Dios el Hijo. ¿Cómo podemos, ni siquiera podemos entender los misterios de la luz en el mundo de la física? ¿Cómo vamos a entender plenamente los misterios del creador de la luz o del creador del universo? Lo más que podemos decir es, la Biblia nos dice que Dios es uno, la Biblia nos dice que son tres personas que actúan, que Dios envió a su Hijo, que el Hijo envía al Espíritu Santo. Me describe eso, y entonces lo más que podemos hacer es tener la información de la Biblia y sobre la base de eso manifestar nuestra creencia. Y por eso creo que cuando vamos a la creencia número 2 de la Iglesia Adventista, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios uno y al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el misterio, porque es imposible en nuestra mente humana captar la esencia de un Dios que es uno, pero al mismo tiempo son tres. A ver, llamen a los matemáticos, llamen a los físicos, resuelvan esto. Ese es el misterio, pues. Si Dios fuese totalmente conocido, ¿no? Entonces no sería misterio. Justamente porque no se puede comprender en profundidad de acabilidad y nuestro razonamiento resulta insuficiente, precisamente por eso es que es un misterio. Lo más que podemos hacer es ir con la información revelada, sin descartar ningún versículo, sin descartar ninguno, integrando todo para tener una correcta comprensión de la naturaleza de Dios. ¿O hay alguna diferencia? ¿Hay algo ahí? Creo que sí, no, yo concuerdo en todo lo que tiene que ver con la unidad, ¿no? De Cristo, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. O sea, la naturaleza de Cristo no ha sido única durante todo el tiempo bueno, durante la eternidad, por así decirlo.
¿no? Dios es eterno. No ha sido única. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo un evento en el que la palabra de Dios dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Dios entra en la historia. Y Jesucristo entonces tiene la dimensión humana y la dimensión divina, naturaleza humana, completamente humano, y naturaleza divina, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, él tiene en ese momento, al adquirir la dimensión humana, por ejemplo, la omnipresencia, ¿no? Ya él se limita en esos aspectos de la divinidad. Pero, dice la palabra, en él habita corporalmente. O sea que no es que ha sido espíritu en el pasado y en el presente y en el futuro, no. La palabra dice, y el verbo se hizo carne. O sea, esa declaración, hacerse carne, implica que Jesús se hizo humano, ¿no? Y esa dimensión en el Hijo es algo que, digamos, como persona divina, Él viene a este mundo despojándose, eso dice Filipenses, se despojó a sí mismo. Entonces, mira, hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque significa que Jesucristo, para venir entre nosotros y sufrir lo que nosotros sufríamos, y enfrentar lo que nosotros enfrentamos para venir a esta tierra, el propio Dios, como dice la palabra, cuando habla de Jesús, el gran Dios y Salvador Cristo Jesús, o cuando dice la palabra, el cual es Dios sobre todas las cosas, ese Dios es el que vino. No vino un Dios menor, Dios pequeño, no, no, se empequeñece la idea de el Dios que viene y muere cuando consideramos que Cristo es apenas una emanación o apenas que no es bíblico, ¿no? Porque en el principio es el verbo, dice la palabra, ¿no? Entonces, la idea de la Trinidad lo que hace es presentarme una verdad majestuosa. El propio Dios vino a entregar su vida. Entonces, es decir, es peligroso en una comprensión en la que Cristo no es el verdadero Dios y está con nosotros, o que es un Dios menor, porque además del politeísmo, deja muy pequeña la idea de salvación y de la idea de la entrega de la divinidad en el tema de la salvación de nuestros pecados, ¿no? Entonces, mira, no es que Jesús, que el Padre es espíritu y Jesús también tiene que ser espíritu. No, no, la Biblia me dice que se encarnó. O sea, hay una dimensión mucho más grande. Tenemos que usar todos los textos de la Biblia. No solamente podemos tomar uno y de ahí hacer una doctrina. Tenemos que tomar todos. Y cuando tomamos todos, vemos la unidad, la unicidad de Dios, vemos la pluralidad, vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo. Y llegamos a una conclusión que es, desde el punto de vista humano, inaceptable para la racionalidad, para la lógica humana. Pero ¿quién me dice que yo tengo que, por lógica y por razonamiento, entender las verdades de la palabra? A lo más que yo puedo llegar es a describirlas. ¿Y qué es lo que me describe? Que hay un solo Dios y hay tres personas, ¿no? Y eso no es politeísmo, porque es un solo Dios. Politeísmo es cuando tengo un Dios menor. Allí sí. Por ejemplo, si fuese una creencia semejante a los testigos de Jehová, ese es politeísmo, porque es un Dios menor. Así era la idea de los pueblos antiguos, ¿no? Dios mayor, Dios menor. No, no. La idea trinitaria de la deidad que sostiene la segunda creencia de la Iglesia Adventista, esa idea es que la Trinidad es un solo Dios. No hay politeísmo. ¿Mm? Yo Correcto. quisiera Quizá dónde estaría la diferencia. Bueno, apreciado Andrés, yo he visto que las posturas están claras. Yo veo que sí hay diferencia entre las dos posturas. Yo acepto plenamente que Cristo, que el Espíritu Santo sea representante del Padre, representante de Cristo. Cristo cumple su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo a través de su representante, que es el Espíritu Santo. Pero la Biblia me habla acerca de una persona diferente. Jesús dice, enviaré otro consolador, ¿no? El cual os guiará a toda verdad. Entonces creo que las posiciones están claras, ¿no? Yo lo que sugiero es que para conocer el tema bíblico, vayamos y consideremos todos los textos de la Biblia, no únicamente aquellos que favorecen nuestra posición, todos, porque todos los textos de la Biblia nos van a dar una luz acerca de lo que dice la Biblia. Y por otro lado, también el Espíritu de Profecía. Ahí en el Centro White, usted puede encontrar todos los originales, bueno, los que han quedado hasta este tiempo, ¿no? Todos los originales, las copias tipiadas del Espíritu de Profecía, las primeras publicaciones, todo está, incluso está publicado.
¿no? Así que ese tipo de teorías de conspiración que fueron destruidas, fueron cambiadas, ¿no? Uno objetivamente puede ir y te abren la puerta, hay investigadores de todo el mundo que van a los centros White para poder analizar hasta la vista de los facsímiles originales. Así que está abierto, pueden investigar. Y en el online están prácticamente en todos los idiomas, desde el inglés, el español, el portugués, todos los idiomas, están los escritos de Elena de White, incluso algunos que eran inéditos hace algún tiempo. Está. Usted coloque Padre, Hijo y Espíritu Santo y vea todas las declaraciones de Elena de White. Y no habrá otra conclusión diferente, ¿no? Entonces les animo a mis hermanos que hagan una investigación personal, ¿no? Cada quien tiene que hacer su propia investigación. Claro, entonces entendemos de que el Espíritu Santo vendría a ser, sí, otra persona, pero diferente a la de Cristo, Y ¿cierto? al mismo tiempo es Cristo, porque nosotros digamos, en la segunda creencia que habla acerca de la Trinidad en la Iglesia Adventista, habla acerca de la unidad. Un Dios, tres personas. Ahora, dime por favor cómo se explica eso. O sea, desde el punto de vista racional hay manera de entender eso, no hay manera, por eso es un misterio. Pero dime, por ejemplo, ¿cómo se puede entender que el agua se convierta en vino? Dile a un químico que me explique cómo se puede hacer que el agua se convierta en vino. O dime a un geógrafo que me explique cómo el mar rojo puede abrirse. Dime a un químico que me hable cómo puede caer fuego del cielo. Es decir, la tendencia a Pastor, tratar de explicar todo hay cosas que están, digamos, reveladas y hay cosas que no. Por eso la palabra dice que digamos, el conocimiento es comparado con la luz de la aurora que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. Siempre estaremos creciendo en el conocimiento de la palabra, siempre. a Aún ver, por la pastor, eternidad, para que nos una entendamos. consulta ahí. Trinidad no está como texto de la creencia, no está ese término, pero ciertamente es parecido. ¿Hay alguna Es, diferencia con la Trinidad católica que mira, expone la Iglesia Católica con la postura de la Iglesia Adventista? ¿Hay alguna diferencia o no? hay una diferencia fundamental, porque Por la favor, ¿cuál filosofía y la es? teología católica creen en un Dios atemporal, o sea, un Dios que está por encima del tiempo. En cambio, los adventistas, de la lectura de la Biblia, concluimos que Dios está dentro del tiempo. Es temporal, no en el sentido de que va a terminar un momento, sino que Él está dentro del tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay profecías, por ejemplo. Y las profecías nos vinculan hasta un tiempo en el que Dios va a manifestarse en el futuro. Entonces, Dios estará manifestando su reino eterno en el futuro. Hay eventos que se han concluido a la historia. Cuando se habla de atemporal, la Trinidad temporal católica sugiere la idea de impasible, de inmutable, de incambiable, un dios de la filosofía griega, el dios motor de los filósofos. En cambio, en la Biblia, lo que se ve es un Dios que actúa en el tiempo, que llegado al cumplimiento del tiempo manda a su Hijo, que va a haber un momento en el que va a imponer su reino eterno. O sea, está dentro del tiempo que también es nuestro tiempo, ¿no? Entonces, hay una diferencia que tiene que ver con el concepto mismo de Trinidad, ¿no? Sobre el tiempo. Es Pero en decir, un relación Dios no personal, que está es un poco... personal, pero ceñido en un tiempo impasible. Es el Dios de la filosofía, es el Dios de Tomás de Aquino, ¿no? Es el Dios de Agustín, que es un Dios intemporal, fuera del tiempo, que tiende a ser impersonal. Entonces, esa no es la creencia que la Iglesia Adventista sostiene. Sí sostenemos, es un Dios que se manifiesta en tres personas. Entonces, esa es la posición trinitaria de la Iglesia Adventista, diferente al de la Iglesia Católica, ¿no? Y además, como les dije, la idea de la Trinidad no es algo que surgió en el Concilio de Nicea. Hay muchas fuentes anteriores que hablan no solamente de la palabra Trinidad, sino del concepto de Trinidad. Entre ellos un tal Ireneo de León, que sería bueno leer la biografía, ¿no? ¿Por qué? Porque Ireneo de León fue discípulo de Policarpo y Policarpo fue discípulo de Juan el Apóstol en esa línea. Es muy interesante también en el tema histórico. Entonces, en síntesis, lo que podríamos decir es, la Biblia lo que hace es mostrarnos un panorama completo, donde se muestra en algunos pasajes la unicidad de Dios. En otros pasajes se nos muestra la pluralidad de Dios, la acción del Espíritu Santo, Jesucristo encarnado, Jesucristo Dios, pero Jesucristo encarnado. Es decir, es una cantidad de información que la mejor manera de expresarlo es cuando nosotros colocamos que es un Dios en tres personas.
Pero yo le invito a cada uno de mis hermanos a buscar, sobre todo en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, ¿no? Más allá de otras fuentes, no. Biblia y Espíritu de Profecía nos hablan claramente acerca de un Dios triuno, trinitario, ¿no? Muy bien. Mi hermana Marta, de repente algunas palabras para concluir. Y a mis Por favor. hermanos, solo Ya Andrés, una estamos. cosita que me olvidé, a mis Sí. hermanos que están participando aquí, les he colocado el archivo que he presentado, entonces puede ser un punto de partida, ¿no? Para que tenga interés. Amén. Gracias. Bueno, yo agradezco esta oportunidad. Solamente agregar lo siguiente, sí, estamos unidos en amor, pero unidos en la verdad. Mira qué interesante es lo que dice, ¿no? La unidad es en la verdad. O sea, lo que produce la unidad es la verdad. La comprensión de la verdad es la que lleva a la verdadera unidad. Entonces, por ejemplo, yo entiendo en la Biblia y en el Espíritu de Profecía claramente una enseñanza trinitaria. Es mi convicción personal. Si la iglesia cambiase a una posición contraria a la Trinidad, entonces yo tendría que alejarme de la iglesia, ¿no? Porque las bases de la iglesia que están en la palabra de Dios y en el Espíritu de Profecía son claramente trinitarias.